Ok, la pregunta número 10 dice, la válvula de Tevesio es, ¿qué cosa es? ¿No? La desembocadura de la vena cava inferior, un resto embrionario que conducía la sangre al foramen oval desde la vena cava inferior, una válvula rudimentaria que se encuentra en el orificio del seno coronario, una válvula que se encuentra en la desembocadura de la vena cava superior o ninguna de las anteriores. ¿Qué cosa es la válvula de Tevesio? A ver, vayamos. La desembocadura de la vena cava inferior, ¿será o no? No, no es cierto, no, la desembocadura no es. Un resto embrionario que conducía la sangre al foramen oval desde la vena cava inferior. Tampoco, ¿no es cierto? Eso no existe. Una válvula rudimentaria que se encuentra en el orificio del seno coronario, ¿no? Esa es la respuesta, ¿verdad? Esa es, ¿no? La válvula rudimentaria es un pliegue de endocardio que se encuentra en el orificio del seno coronario. Una válvula que se encuentra en la desembocadura de la vena cava superior. La vena cava superior no tiene válvula, ¿no? La vena cava inferior es la que tiene una válvula que se llama la válvula de Eustaquio. ¿Ok? Muy bien. Como les decía, el drenaje venoso del corazón, ¿no? El drenaje venoso del corazón es más sencillo que la circulación coronaria, ¿no? Existe una vena cardíaca, que es la vena cardíaca mayor, que va a recoger, digamos, la sangre por el surco aurículo-ventricular y a su paso va a estar recibiendo algunas colaterales, ¿no? Va a recibir una colateral del ventrículo izquierdo, una vena cardíaca media que está en la parte posterior y después se va a dilatar y va a formar el seno coronario, que es este. En este seno coronario va a desembocar, así como hay una vena cardíaca mayor, hay una vena cardíaca menor, ¿no? Que va a recoger la parte derecha del corazón y va a desembocar directamente al seno coronario. Y va a haber también ramas que van a llegar de las aurículas al seno coronario. ¿Ok? Importante del drenaje venoso del corazón es recordar el seno coronario, básicamente, ¿no es cierto? El seno coronario es una dilatación venosa que está en la cara inferior del corazón y que va a recoger o va a recibir la sangre del resto de las venas cardíacas, desembocando en la aurícula derecha, ¿verdad? Ok. La siguiente pregunta dice, la vena cava superior se forma a partir de la unión de las venas. Dice yugulares internas, tiroideas inferiores, pulmonares, brachiocefálicas o de la vena acivos mayor. ¿Cuál será? A ver, vayamos. Las venas yugulares internas formarán la vena cava superior. No, no es cierto, están en el cuello. Las venas yugulares internas se unen a las venas subclavias y forman los troncos brachiocefálicos. Las tiroideas inferiores no van a formar la vena cava superior, ¿no es cierto? Jamás. Las venas pulmonares son venas que van a llevar la sangre oxigenada de los pulmones hacia el corazón, ¿no? A la aurícula izquierda, básicamente. La vena ácigos mayor es una vena gruesa que va a recibir la sangre de la región parietal del tórax y de la región lumbar. ¿Okay? Las intercostales, las lumbares drenan a la vena ácigos mayor. ¿Okay? Las venas brachiocefálicas o los troncos brachiocefálicos van a fusionarse y van a formar la vena cava superior, pues, ¿no? Que va a desembocar en la aurícula derecha. ¿No es cierto? Muy bien. Ok. Bien, vamos a hablar ahora de lo que es la anatomía dentro del abdomen. Dentro del abdomen hay varios órganos, ¿no? La vascularización también es importante, acá conocer la parte del drenaje linfático también. ¿Por qué? Porque la patología abdominal es frecuente y es florida y por eso es que en general preguntan más en cirugía de esta zona que de las otras. Y por ende, en la parte de anatomía han preguntado también más preguntas de esta zona que de las otras.
Vamos a hablar de la región superior del abdomen, ¿no? El abdomen es una cavidad que está revestida por una serosa, ¿no? Y por ende, como toda serosa, tiene dos capas. Una serosa parietal, que se llama peritoneo parietal, y una serosa visceral, que está pegada a los órganos, que es la serosa, perdón, para el peritoneo visceral. En la parte superior del abdomen vamos a encontrar el hígado, principalmente, el órgano que ocupa la mayor parte de esta región, el estómago y más hacia el lado izquierdo el vaso. ¿Okay? Son los órganos más grandes que ocupan esta zona. Entonces, el hígado va a tener, es el órgano más grande intraabdominal, tiene una superficie convexa que va a estar en relación con el diafragma, una superficie irregular que va a estar en relación con las vísceras, ¿no?, de la cavidad abdominal, y una superficie posterior cóncava que está en relación con la columna. Del hígado van a salir los conductos biliares. Estos conductos biliares van a formar el pedículo hepático junto con la arteria y la vena porta. ¿Okay? Importante que conozcan eso. ¿Qué cosa es el pedículo hepático? El pedículo hepático está formado por la vía biliar principal, está formado por la arteria hepática y por la vena porta. ¿Okay? Bien, esta vía biliar se va a formar de la unión de los dos conductos hepáticos, derecho e izquierdo, que va a formar el hepático común. Este hepático común se va a unir al conducto cístico y va a formar el colédoco, que va a descender por detrás del duodeno y el páncreas hasta el duodeno en la segunda porción. ¿Qué más? Del tronco celíaco, que es la arteria, digamos, más grande, más gruesa que hay en el abdomen, va a salir tres ramas: la coronaria estomáquica, la arteria esplénica hacia el vaso y la arteria hepática. Esta arteria hepática se va a dirigir hacia el pedículo hepático y junto con la vena porta, que va a ser la encargada de recepcionar toda la sangre de la mayor parte del intestino delgado y grueso, va a distribuirse dentro de lo que es el hígado. Tiene una distribución especial y que vamos a ver más adelante, la cual va a hacer que el hígado se forme en segmentos. ¿Ok? Bien. La pregunta 12 habla del pedículo hepático, ¿no es cierto? El pedículo hepático está conformado por, dice, el conducto colédoco, la vena porta, la arteria hepática, ninguna de las anteriores o todas las estructuras, ¿no es cierto? ¿Cuál sería? Todas, ¿verdad? Todas. El conducto colédoco, la vena porta y la arteria hepática. Conducto colédoco, vía biliar principal también le llaman. ¿Ok? Esas tres estructuras forman el pedículo hepático. El pedículo hepático es importante conocerlo, ¿por qué? Por dos razones. Una razón es cuando se hace cirugías, que es muy frecuente, la cirugía de la vesícula, se trabaja cerca al pedículo hepático, el cual hay que preservarlo. Dos, cuando hay un trauma hepático importante o una lesión hepática importante y el sangrado es muy muy fuerte, lo que se hace es, se presiona entre el dedo índice y el pulgar el pedículo hepático para parar el sangrado y poder trabajar haciendo hemostasia y después evitar que se pierda mucha sangre, ¿no es cierto? Esa maniobra tiene un nombre, se llama la maniobra de Pringle, ¿no? La maniobra de Pringle es la compresión del pedículo hepático para evitar el sangrado masivo en el hígado, ¿ok? Entonces el pedículo hepático, no se olviden, está formado conducto colédoco, vena porta y arteria hepática, ¿no?, que son los vasos que van a llevar la sangre al hígado. Muy bien, como les decía, el pedículo hepático formado por conducto o vía biliar principal, arteria hepática y vena porta va a tener dentro del hígado una distribución especial, ¿ok? En general, la distribución se toma de la vena porta, aunque la arteria y la vía biliar tienen la misma distribución de la vena porta, van juntas para todo lado. Entonces, la vena porta, al entrar al hígado, antes de incorporarse al parénquima, se divide en dos partes o en dos ramas.
una rama derecha y una rama izquierda. La rama derecha, ¿no?, se va a dirigir hacia la derecha en forma diagonal y se va a dividir en dos ramas. Una rama que va a subir paralelo al eje vertical del hígado y una rama que se va a dirigir hacia la parte lateral. La rama que está paralela al eje vertical del hígado se le llama la paramediana, ¿no? De ahí viene su nombre, paramediana derecha. Y la otra se va a llamar la rama lateral derecha de la rama derecha de la vena porta. La rama izquierda va a tener un recorrido más largo y después se va a dividir en dos ramas. Una rama que va a dar una especie de vaso recurrente hacia arriba, paralelo al eje vertical del hígado, y por eso se va a llamar la paramediana izquierda, y otra rama que se va a dirigir hacia atrás y hacia la izquierda, que le van a llamar la lateral izquierda. ¿Ok? Estas ramas de la vena porta se van a imbrincar, se van a cruzar, ¿no?, con las venas suprahepáticas, ¿no? En general son tres venas suprahepáticas, una derecha, una izquierda y una media. La izquierda y la derecha normalmente son troncos comunes. La central muchas veces puede ser varias venas, ¿no?, pero se describen como tres: derecha, izquierda y vena suprahepática media. La imbrincación de la vena porta con las suprahepáticas van a hacer que el hígado se pueda dividir en segmentos. ¿Qué cosa es un segmento hepático? Un segmento hepático es una unidad anatómica y funcional, una unidad anátomo-fisiológica. Por ende, ustedes pueden sacar un segmento de hígado y el resto del hígado va a seguir funcionando normalmente. Pueden sacar dos segmentos, tres segmentos o hacer una lobectomía, respetando la anatomía del resto del órgano, y este órgano va a seguir funcionando normalmente. ¿Ok? Entonces, la segmentación hepática se va a basar en la imbrincación de la vena porta con las venas suprahepáticas. Existen 8 segmentos, ¿ok? 8 segmentos que se enumeran de acuerdo al sentido, viendo de la parte inferior, digamos, de la base del abdomen hacia el hígado, se van a enumerar de acuerdo en forma inversa a las manecillas del reloj. Entonces, el segmento 1, que es el más posterior, se le va a llamar el lóbulo caudado. ¿Ok? Tiene nombre propio, el lóbulo caudado. O de Spiegel, es otro nombre, lóbulo caudado o de Spiegel. Luego tenemos el segmento 2 y el segmento 3. Por estar hacia la parte externa, al segmento 2 y 3 le van a llamar el sector lateral izquierdo. Tenemos el segmento 4, que es un segmento grande, que se le va a llamar el sector paramediano izquierdo. A este segmento 4, esto anótenlo también, se le llama el lóbulo cuadrado. ¿Ok? El lóbulo cuadrado del hígado. Luego tenemos el segmento 5 y el segmento 8, que van a ser el sector paramediano derecho, y el segmento 6 y el segmento 7, que van a ser el sector lateral derecho. ¿Ok? Los sectores devienen de la ramificación de la vena porta, ¿ok?, de acuerdo a las ramas de la vena porta. Entonces, ¿qué cosa deben recordar ustedes? Que hay 8 segmentos en el hígado, que existe el lóbulo caudado, que es el segmento 1, el lóbulo cuadrado, que es el segmento 4, y que esta segmentación hepática se da en base a la imbrincación anatómica que hace la vena porta y sus ramas con las venas suprahepáticas. Bien. Entonces la pregunta 13 dice: el lóbulo cuadrado del hígado corresponde al segmento.
¿no? ¿Qué segmento habíamos dicho? 2, 5, 3, 6 o 4. ¿Cuál era? El 4, ¿verdad? El 4. Ok, recuerden, el lóbulo caudado era el segmento 1. Muy bien, bueno, acá está en X, ¿no? Pero es la E la respuesta, ¿no es cierto? La E es la respuesta, acá se olvidaron poner. Bien. La siguiente, el lóbulo caudado ya también, ¿no? La pregunta dice, el lóbulo caudado del hígado en la segmentación hepática corresponde a ¿qué segmento, no es cierto? 1, 6, 5, 6 o 7. 1, ¿no es cierto? 1. Muy bien. ¿Qué más? El sistema biliar, ya les comentamos, ¿no es cierto? La vía biliar principal está formada por la unión del conducto hepático, derecho-izquierdo, forma el conducto hepático común, se une al cístico y forma el conducto colédoco, que va a desembocar en el duodeno. Es la vía biliar principal, acuérdense, vía biliar principal. Existe la vía biliar accesoria. La vía biliar accesoria es la vesícula biliar con el conducto cístico. ¿Ok? Entonces tenemos vía biliar principal y vía biliar accesoria. No se olviden de esos dos términos. ¿Ok? ¿Por qué se le llama vía biliar accesoria? Porque la vía biliar accesoria se puede extraer, se puede sacar, se puede resecar y no va a haber un problema serio con el paciente. En cambio, la vía biliar principal puede incluso una lesión pequeña convertirse en una lesión seria, ¿no? Una lesión mortal inclusive. Entonces, por esa razón es que la vía biliar principal se debe diferenciar de la vía biliar accesoria. Ok. Bien, de ahí viene la pregunta. La 15 dice, esto fue pregunta residentado. La vía biliar principal está formada por colédoco y hepático derecho, colédoco y hepático izquierdo, colédoco y hepático común, colédoco y cístico o colédoco y vesícula biliar. ¿Cuál dijimos? La vía biliar principal. La C, ¿no es cierto? Colédoco y hepático común. Muy bien. ¿Qué más vamos a hablar? Vamos a hablar de la vena porta. ¿Ok? ¿Qué cosa es la vena porta, no? La vena porta es una vena que dentro del abdomen se va a encargar de recibir la mayor cantidad de drenaje venoso del tracto digestivo. ¿Ok? ¿Cómo se va a formar? La vena porta se va a formar de la unión de la vena mesentérica superior, ¿ok?, que es homóloga de una arteria que es la arteria mesentérica superior, que va a recibir la sangre del intestino delgado, del ciego, del apéndice, del colon ascendente, del ángulo hepático del colon y una parte del colon transverso, ¿ok? El tercio o los 2/3 del colon transverso. Es la vena mesentérica superior. Además, vamos a tener la vena mesentérica inferior, que va a recibir la sangre del tercio superior del recto, va a recibir la sangre de sigmoides, del colon descendente, del ángulo esplénico del colon y una parte del transverso. Va a ascender esta vena mesentérica inferior y puede unirse de frente a la mesentérica superior y formar la vena porta, o unirse a la vena esplénica, que en general lo hace así, y formar el tronco espleno-mesentérico. La vena esplénica es una vena que va a recoger la sangre del vaso, ¿ok? Por eso se le llama vena esplénica. Esta vena esplénica pasa por encima del páncreas y se une a la mesentérica inferior, formando el tronco espleno-mesentérico. Entonces, el tronco espleno-mesentérico y la vena mesentérica superior se unen y forman la vena porta. Esta vena porta se dirige al hígado y va a empezar a dividirse en las ramas que ya hemos mencionado. ¿Ok? Es por eso que la absorción de los nutrientes que se da en el intestino pasan por el hígado, ¿no? Gracias a la vena porta. Muy bien. De ahí viene la pregunta, dice, la vena porta nace de la unión de la vena mesentérica superior con la vena esplénica o tronco espleno-mesentérico, gastroepiploica derecha, hemorroidal superior, ilíaca interna o suprahepáticas.
¿Con cuál? Con la A, ¿no es cierto? Esplénica o tronco espleno mesentérico. ¿Ok? La vena porta. Bien. Vamos a hablar ahora de la irrigación arterial, ¿ya? La irrigación arterial digamos, de la vía digestiva es importante conocer porque hay algunas cosas, algunas cosas muy puntuales que les podrían preguntar. Han preguntado y seguramente si van a preguntar algo de vascularización de esta zona, van a preguntar vascularización del estómago. Ok. La arteria aorta, cuando llega al abdomen, va a dar la primera rama visceral. Esta primera rama visceral se llama el tronco celíaco. Este tronco celíaco tiene 3 ramas. La arteria hepática, que se va a dirigir hacia el hígado, la coronaria estomáquica, que se va a dirigir hacia la región del cardias, y la arteria esplénica, que se va a dirigir hacia el vaso, discurriendo por encima del páncreas. Entonces, ¿qué cosa deben recordar? El estómago como tal, el órgano hueco, llamado estómago muscular, que sirve de reservorio temporal para los alimentos, está formado o está vascularizado mediante 2 círculos arteriales, ¿no? Saben que el estómago tiene un fondo, tiene un cuerpo, un antro prepilórico y el píloro, ¿verdad? Tiene una curvatura menor hacia la parte interna y una curvatura mayor hacia la parte externa, que es cóncava. La vascularización del estómago se da mediante los círculos arteriales de la curvatura menor, de la curvatura mayor y los vasos cortos, que van a ser ramas de la arteria esplénica. ¿Cómo se hace o cómo se forma el círculo arterial de la curvatura menor? Ustedes tienen la rama más pequeña del tronco celíaco, que es la coronaria estomáquica. Se dirige hacia arriba, hacia la izquierda, hace una hoz o un callado para dar las cardiales inferiores y después se adosa a la curvatura menor. ¿Ok? Desciende a través de la curvatura menor y va a esperar a una rama que va a ser rama de la hepática. ¿Ok? Esta rama de la hepática, antes de convertirse en hepática propia, va a dar una ramita que se llama la arteria pilórica. Esta arteria pilórica va a descender y va, digamos, a adosarse a lo que es la curvatura menor y se va a unir a la arteria coronaria estomáquica. Por eso la coronaria estomáquica se llama gástrica izquierda y la arteria pilórica se le llama la gástrica derecha. Esas 2 arterias van a formar el círculo arterial de la curvatura menor. ¿Ok? La curvatura mayor se va a formar de la siguiente manera. Tienen la arteria hepática. La arteria hepática va a dar 2 ramas, la hepática propia y la gastroduodenal, que se va a dirigir hacia abajo. Esta gastroduodenal va a dar más abajo la pancreático duodenal y la gastroepiploica derecha. Esta gastroepiploica derecha va a adosarse a la curvatura mayor y va a ascender por esta curvatura mayor para encontrarse con la otra gastroepiploica izquierda, que es rama de la arteria esplénica. ¿Ok? La arteria esplénica nace del tronco celíaco, pasa por encima del borde superior del páncreas y antes de llegar al vaso da una rama gruesa que es la gastroepiploica izquierda. Entonces la gastroepiploica izquierda y la gastroepiploica derecha van a formar el círculo arterial de la curvatura mayor del estómago. Este círculo arterial de la curvatura mayor y menor del estómago va a vascularizar el cardias, el cuerpo, el antro, la curvatura mayor y la curvatura menor. Lo que faltaría vascularizar es el fondo. El fondo está vascularizado por unos vasos que se llaman los vasos cortos. La arteria esplénica, antes de dar los vasos esplénicos como ramas terminales,
va a dar unas ramas cortas y gruesas, a las cuales van a estar en un epiplon, que es el epiplon gastroesplénico, que le van a llamar los vasos cortos. ¿Ok? Entonces los vasos cortos van a ser ramas de la arteria esplénica y van a vascularizar lo que es el fondo del estómago. ¿Ok? El fondo gástrico. Bien, este es un esquema, ¿no? Un esquema que muestra cómo es la vascularización del estómago. Recuerden, círculo arterial de la curvatura menor, círculo arterial de la curvatura mayor. El círculo arterial de la curvatura menor está dado por la gástrica izquierda o coronaria estomáquica, que se une a la arteria pilórica, ¿ok? Que es rama de la hepática. Tenemos la gastroepiploica derecha y la gastroepiploica izquierda, las dos. La gastroepiploica derecha es rama de la arteria esplénica y la gastroepiploica derecha es rama de la gastroduodenal, ¿no? Forman el círculo arterial de la curvatura mayor, ¿no? Con eso vascularizan el cardias, como les decía, la curvatura menor, la curvatura mayor, el cuerpo, el antro y el píloro. ¿Qué falta? El fondo. El fondo está vascularizado por ramas de la arteria esplénica, que son los vasos cortos, ¿ok? Los vasos cortos. Muy bien. Lo mismo, ¿no es cierto? La imagen anterior, si ustedes levantan el estómago hacia arriba, van a encontrar esto, ¿no es cierto? El tronco celíaco con sus ramas hepática, coronaria estomáquica y esplénica. La esplénica, como les decía, va por encima del páncreas hasta el vaso. Antes de dar las ramas esplénicas, da la gastroepiploica izquierda. Y antes de llegar al vaso, las arterias o las ramas esplénicas dan estos vasos, que son los vasos cortos, ¿ok? Los vasos cortos que van a irrigar el fondo del estómago. Muy bien. A ver, la pregunta 17 dice, la rama más gruesa de la arteria aorta abdominal es el tronco celíaco, la mesentérica inferior, la mesentérica superior, las suprarrenales medias o las gonadales. ¿Cuál creen? ¿No? El tronco celíaco, ¿no es cierto? Habíamos dicho, la rama más gruesa es el tronco celíaco, es la primera rama visceral de la arteria aorta. Ok. La 18 dice, una de las siguientes arterias forma parte del círculo arterial de la curvatura mayor. Arteria coronaria estomáquica, arteria hepática común, arteria pilórica, arteria gastroepiploica derecha o arteria gástrica izquierda. ¿Cuál es? De la mayor, dice, ¿no es cierto? ¿Cuál sería? La E, ¿verdad? No, perdón, la D, ¿verdad? Arteria gastroepiploica derecha. Ok, la coronaria estomáquica es lo mismo que la gástrica izquierda. Acuérdense, la arteria hepática no forma parte de del círculo arterial, la arteria pilórica sí, junto con la coronaria estomáquica forman el eje de la curvatura menor. La D acá es la respuesta, ¿verdad? Ok. 19 dice, pregunta de residencia, los vasos cortos del estómago usualmente nacen de la arteria esplénica, la arteria gastroduodenal, la arteria hepática, la arteria mesentérica superior o la arteria gástrica derecha. De la esplénica, ¿no es cierto? De la esplénica. ¿Y qué cosa van a irrigar los vasos cortos? ¿Qué parte del estómago? El fondo, ¿ok? El fondo. Muy bien. Lo mismo, ya es el gráfico que les mostré. Recuerden, círculo arterial de la curvatura mayor, de la curvatura menor y el fondo, ¿no? Por los vasos cortos. Ok. Después de del tronco celíaco, la siguiente rama es la arteria mesentérica superior. ¿Ok? La arteria mesentérica superior va a salir de la arteria aorta y va a dar ramas hacia el lado derecho y ramas al lado izquierdo. Las ramas al lado izquierdo van a ser ramas yeyunales y ramas iliales, o sea, al yeyuno y al ilion.
y hacia el lado derecho van a dar las cólicas, que van a vascularizar la parte derecha del colon. ¿Ok? Esta arteria mesentérica superior va a dar una rama especial que está en la parte inferior y derecha, que va a vascularizar el ciego, va a vascularizar el apéndice, va a vascularizar parte del íleon terminal y obviamente el colon ascendente, la parte más inferior. Y por esa razón, esa arteria se llama el tronco íleo, por el íleon, seco, por el ciego, apendículo por el apéndice y cólico por la parte del colon que va a vascularizar. ¿Ok? Entonces, esa rama es el tronco íleo seco, apendículo cólico. ¿Ok? Así se llama. ¿Qué importancia tiene? Va a vascularizar el íleon terminal, va a vascularizar el apéndice, el ciego y la parte inferior del colon ascendente. ¿Ok? Luego vamos a tener la arteria cólica derecha. La cólica derecha va a vascularizar todo el colon ascendente y parte del ángulo hepático. Luego va a haber la cólica media, ¿no? Que puede ser inconstante, o sea, hay veces no existe y forma ahí un arco grande. La cólica media va a vascularizar lo que es el ángulo hepático y parte del colon transverso. Ok. Cuando no existe la cólica media, existe un arco vascular grande que va a unir la mesentérica superior a la mesentérica inferior. ¿Ok? Este arco se llama el arco de Riolano. Cuando no existe la cólica media, hay un meso, que es el mesocolon transverso, que va a ser avascular. ¿Ok? O sea que no va a tener vasos en su interior. Bien, más abajo vamos a tener la mesentérica inferior. La mesentérica inferior va a dar la arteria cólica izquierda, que se va a dirigir al ángulo esplénico del colon, ¿no? Esta se divide en dos ramitas, una que se va a anastomosar con la cólica media o la cólica derecha, con cualquiera de los dos, si es que existe o no la cólica media, ¿no es cierto? Otra descendente que se va a anastomosar con las ramas recurrentes de las arterias sigmoideas, ¿ok? Y las arterias sigmoideas en general son de 3 a 4 ramas que van a vascularizar el sigmoides. Y finalmente, la última rama de la mesentérica inferior es la arteria rectal superior. Renal dice acá, ¿no es cierto? Pero es rectal superior. La rectal superior va a vascularizar el tercio superior, perdón, el tercio superior del recto. Entonces tenemos que esta arteria rectal superior llega hasta el tercio superior del recto. Esta arteria rectal superior, rama de la mesentérica inferior, también se va a anastomosar con las sigmoideas. Las sigmoideas se anastomosan entre sí. Las sigmoideas se van a anastomosar con la cólica izquierda. La cólica izquierda a su vez se anastomosa con la cólica media cuando existe y cuando no con la cólica derecha. La cólica derecha se va a anastomosar con el tronco íleo seco apendículo cólico. Entonces, así como hay un arco de Riolano que va a anastomosar la mesentérica inferior con la mesentérica superior, hay un arco marginal que es paralelo al colon, que se llama el arco marginal de Drummond. ¿Ok? Este arco marginal sirve, por ejemplo, para hacer las transposiciones de colon. Cuando es permeable y es competente, se puede agarrar parte del colon y se puede llevar en vez del esófago, por ejemplo, ¿no? Cuando hay un problema de lesión del esófago por cáusticos, por lejía, por ácidos, y hay que extraer el esófago, se puede interponer colon en vez del esófago, es como una transposición, ¿ok? Siempre y cuando exista este arco vascular y sea permeable, ¿ok? Entonces es importante que recuerden, el arco de Riolano, que va a anastomosar la mesentérica superior a la inferior, y el arco de Drummond, que va a estar paralelo a todo el marco cólico.